un hombre que aprendió a ser discípulo. Hoy vamos a hablar de Timoteo. Yo sé que muchos han escuchado de Timoteo muchas cosas. Hoy vamos a aprender un poquito de este personaje bíblico. Vamos a ir a la palabra Filipenses 2, del 20 al 22. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses 2, del 20 al 22. Cuando hablamos de Timoteo, la historia de Timoteo se narra en Hechos capítulo 16, pero también en primera y segunda de Timoteo. Él se caracterizó por ser un joven noble, pero también tímido y un poco timorato, pues era miedoso. Pero siempre hubo algo que predominó en él, algo muy bonito, y fue una disposición a aprender. Timoteo siempre tuvo disposición a aprender. Fue reconocido por Pablo como verdadero hijo en la fe. Y además, le decía mi amado y el hijo en la fe, en el Señor. Siervo de Jesucristo, servidor de Dios y colaborador en el Evangelio junto con Pablo. Pablo lo mencionó en sus epístolas y además lo consideró como una ayuda en medio de la obra misionera. Sin embargo, ¿qué pasaba con Timoteo? Continuamente, debido a su carácter, necesitaba que lo estuvieran confrontando o amonestando y recordándole la obra que debía realizar. ¿Quién era Timoteo? Timoteo fue una persona que nació en Listra. ¿Dónde quedaba esto? En Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Su nombre venía ¿de dónde? En griego significa temeroso de Dios. Un hombre muy temeroso de Dios. Su madre se llamaba Eunice y era judía. Y su padre era griego. Entonces ahí había un matrimonio mixto, pues como con dos creencias diferentes. Había también una persona muy importante en la vida de él, en la familia, que era su abuela Loaica. Esa persona, junto con su madre, le enseñaron a él las escrituras desde muy pequeñito. Entonces fueron muy influyentes en la vida de Timoteo. Loita. ¿Ve? ¿Cómo se dice? Loita. Loita. Bueno, gracias, doña Gloria. Entonces fueron muy importantes en la vida de él porque afectaron pues todo su entorno y su crianza. Además de esto, aunque él fue instruido pues en las escrituras, él tenía una pues como influencia del entorno para seguir los mandamientos o la ley. Fue también hijo espiritual de Pablo, pues lo llegó a considerar hijo espiritual y lo acompañó en la mayoría de sus viajes misioneros. Además de esto, Pablo lo envió ¿para qué? Para cumplir una labor importantísima en la evangelización de Grecia y Asia Menor durante el tercer viaje misionero. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a ver el primer video que se relaciona. Como a correr, tiene que correr todo ese bloque. ¿Será este que es el que está aquí? No, ese es aquí. Sí, pero usted de ahí no lo corre, tiene que correr desde la pestaña. Ya corre, corra la pestaña. Hágale pues, corra. Lo que va a contar el cuaderno. Es que no nada más. Es que no sé. Así que no. Espérese. Vuelve a darle clic. Porque no funciona.
le falta sonido. Dele en el historial. Entonces buscamos acá en otro correo. Es que tiene que ser de otra manera, ¿no? Vaya acá, esta pestaña. Y luego ¿Esto lo tiene dónde? Ahí en este YouTube. ¿Cómo se llama? Entonces ponemos en historial. No, buscamos el historial. Este es el de Gloria a Dios. Está en el YouTube. Entonces venga, yo sigo con la Sí, prepa y al final les porque mostramos usted ya los- derecho ya está. Vamos allá. No, ahorita al final, qué pena, les pido disculpas, que fuera al finalizar les muestro los 3 videos para que no hagamos interrupciones y no nos dispersemos mientras que encontramos el video. Entonces, ¿cuáles fueron las características personales de Timoteo? Era de un temperamento muy tímido, como les dije, era una persona muy retraída y por eso Pablo lo instaba continuamente para que las demás personas en las iglesias lo hicieran sentir cómodo. Eso lo vemos en donde, en 1 Corintios 16, 10 y 11. El que no gozaba de buena salud también. Entonces podemos ver que cualquier siervo de Dios en algún momento en el que le sirve a Dios, aunque no goce de buena salud, eso no implica que no es útil para la obra del Señor y que Dios en el camino no puede restaurarlo o sanarlo. Además de eso, él y Lucas fueron las personas que más acompañaron a Pablo y que estuvieron siempre a su lado. Fue obispo de Éfeso y después de la muerte de Pablo, su trabajo fue el cuidado de la iglesia de Éfeso. También fue muy elogiado por su lealtad. Era un hombre muy leal y muy fiel. Aprendió entonces a ser colaborador de Pablo, hermano en la fe de Pablo, siervo junto con Pablo y fue amado y fiel hijo de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 1:18 observamos otro rasgo o característica de quién? De Timoteo. ¿Qué pasó con él? Observamos que había en su vida el rastro de ¿qué? Del sufrimiento de Cristo por la obra del Señor. ¿Por qué? Porque en su vida había ¿qué? Lágrimas. Pero esas lágrimas no eran lágrimas por dolor físico, lágrimas por fingir a otros o lágrimas que fueran para manipular a otras personas, sino que eran lágrimas sinceras que lo identificaban a él con el sufrimiento por la obra del Señor. Y esas lágrimas mostraban arrepentimiento. Además de eso, fue una persona que llegó a ser igual a Pablo en la obra del Señor. Entonces imagínense cuánto nivel de crecimiento o madurez llegó a alcanzar para poder ser igual a Pablo. Ya sabemos cómo fue Pablo. Hay muchas personas que piensan que Timoteo era muy joven, demasiado joven. Hay bastantes cosas que nos llevan a pensar que Timoteo no era un joven entre 15 o 17 años, sino que era una persona más adulta. ¿Por qué? Observamos en Hechos 16, del 1 al 3, que él había ido a 2 lugares. Uno se llamaba Derbe y otro se llamaba Listra. Observamos primero que no es lógico que Pablo invitara a una persona tan joven, entre los 15 y 17 años, por ejemplo, a participar de una obra misionera que estaba envuelta en tantos peligros y que se aventuraba a tantas cosas, porque Pablo era un hombre muy responsable y no iba a mandar ni a una persona neófita ni a una persona demasiado joven a asumir cosas con las que no era capaz de enfrentarse. Eso en Hechos 16:1 lo podemos sustentar. Además de eso, cuando Pablo conoció a Timoteo, observamos, como vemos en Hechos 16:2, que él allí en Listra y también en Derbe, ¿qué pasaba? Ya lo conocían. Y los hermanos en la fe de allí dieron testimonio de él y de su comportamiento. Ya sabían quién era Timoteo. Entonces, esto no puede suceder con un niño o un adolescente. ¿Cómo van a dar un buen testimonio de una persona que tiene un buen comportamiento si primero no ha tenido bastante tiempo en una congregación y han tenido sus hermanos tiempo para conocerlo y saber quién era él? Además de eso, Timoteo era una persona muy conocida.
tenía edad suficiente para haber viajado a menudo. ¿Por qué? Porque estas dos regiones quedaban distantes y sabemos que un niño o un adolescente no puede viajar de una región a otra y decir pues que lo van a dejar estar viajando, aunque hoy en día pues el muchacho llega y dice a los 15 años me voy y hago lo que me da la gana. Pero en esta época, a la que una persona buena mayor de edad tenía que llegar a ¿qué? A los 20 años, no como ahora, que son a los 18 años. Entonces era muy difícil que este joven Timoteo fuese menor de 17 años. ¿Cuál fue la misión de Timoteo? Se le encarga la obra de Dios y se le pide prácticamente que no descuide el don que hay en él. Eso lo vemos en 1 Timoteo 4:14. A él le fue ministrado, o sea, oraron por él, lo ministraron o lo ungieron y le dijeron que tenía un don. Específicamente en este caso hacían referencia a la enseñanza y a lo que él iba a hacer para la obra de Dios. Además de que se le dijo que no descuidara el don que había en él, él tenía una gran disposición. Eso fue otra de sus características. Un hombre comprometido. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una influencia en las enseñanzas ¿de qué? De los gentiles. ¿Qué sucedía? Timoteo ya era una persona adulta, pero Timoteo no había sido circuncidado. Dentro de los gentiles esto era algo muy importante. Entonces Pablo no se podía llevar a Timoteo si primero no lo circuncidaba. ¿Qué le pasó a Timoteo? Aún siendo adulto se tuvo que someter a ese prerequisito para poder ir con Pablo. ¿Y él qué? Él no mostró desagrado, sino que ¿qué hizo él? Él dijo, bueno, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, y obedeció y fue comprometido. Eso es lo mismo que sucede hoy en día con cualquiera de nosotros. Pueden haber momentos en que Dios, igual que lo hizo con Timoteo, a ti te pida un ajuste y que ese ajuste no te agrade mucho, porque para ti puede ser algo importante y que te guste mucho, pero que Dios te diga, no, pero por testimonio yo necesito que tú, por decir algo, no uses eso, porque no me gusta que lo uses, o pues cualquier ajuste que Dios te pueda pedir y que tú digas, pero si eso es bueno para mí, además me agrada demasiado, pero por testimonio, como Dios va a hacer una obra contigo, ¿qué puede hacer? Retirarte muchas cosas que te gusten. Entonces vemos que eso sigue vigente hoy en día. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Timoteo? Timoteo aprendió su misión. Aprendió a someterse a lo que Pablo le iba pidiendo, pero más a someterse a lo que Dios desde arriba le pedía, porque era la voluntad de Dios sobre la vida de Timoteo, pero Timoteo se tenía que dejar pulir ¿por quién? Por Pablo, que era su maestro, que era su mentor. Además de esto, ¿qué pasó con Timoteo? Él fue enviado a los filipenses, a los tesalonicenses. Después de que Pablo fue liberado de prisión, se le encargaron nuevas misiones en el Evangelio y le dieron una misión muy delicada, y fue que en la iglesia de Éfeso él tenía que estar pendiente ¿de qué? De los falsos maestros, de supervisar el culto público y todo el tiempo tenía que tener los ojos bien abiertos, observar mucho y por ende tener mucho discernimiento, y de participar en la designación de las personas que iban a tener autoridad en la iglesia. Esas tres responsabilidades o tareas le fueron encomendadas. Después de que Timoteo se convirtió y aprendió de la fe de su madre y de su abuela, Pablo, además de eso, le estuvo enseñando por muchos años. Se dice que fueron aproximadamente 14 años. Imagínense. Entonces, y uno a veces lleva unos poquitos y ya todo lo que lleva. Entonces, todo estudiante para aprender de su maestro requiere ¿qué? Tiempo. Además de eso, ¿qué hace Pablo después de haber instruido todo este tiempo? Al ver sus rasgos, sus características, su testimonio y ver que avanza en su madurez, decide seleccionarlo como ¿qué? Como pastor. Pero entonces encontramos aquí en 1 Timoteo 4, 12 al 14, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo a los fieles en palabra, en conversión, en caridad,
en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que hoy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Observamos que Timoteo tenía muchas características que le eran útiles para servir a Dios. Sin embargo, en esa época se consideraba que para que una persona fuera pastor tenía que tener mucha más edad, mucha más madurez. Observamos que Pablo aquí hace una excepción y empieza a reconocer un talento y un don especial en ¿quién? En Timoteo. Entonces, observamos que a ellos se les asignan, a Timoteo se le asignan unas reglas específicas para que empiece a mirar cómo tienen que seleccionar las personas dentro de la iglesia para que también sean discípulos o que puedan servir en una obra específica. A Timoteo se le dice en 1 Timoteo 3 del 1 al 6, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea, pero entonces conviene que sea obispo irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno a la avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Entonces observamos que aquel que quisiera obispado tenía que tener ¿qué? Unas características. Entonces, ¿cómo supuesto Timoteo? Porque Pablo le dio la dirección. Vea, cuando vayan a tener un nuevo obispo, tengan en cuenta estas características. Eso sigue vigente para cualquiera de nosotros hoy, porque cualquiera de ustedes puede ser llamado a ser anciano en la iglesia del Señor. Anciano no es una persona que tiene mucha edad, anciano no es una persona que tiene muchas canas, anciano es una persona que Dios designa con autoridad para que con madurez en Cristo Jesús pueda ayudar a discipular a otros. Y cada uno de ustedes es un discípulo. Además de eso, a Tito también le deja otras recomendaciones en Tito 1 del 5 al 8. Y en estos pasajes, el que les leí como Tito 1 del 5 al 8, en ambos pasajes vemos que Pablo tenía en mente que entonces para servir a Dios como pastor se necesitaba más o menos una persona entre 45 y 50 años. Y con Timoteo hizo una excepción porque fue dirigido ¿por quién? Por Dios, por medio de profecía y porque lo estaba instruyendo y capacitando. Entonces se calcula más o menos que él empezó a servir en el pastorado y a la par pues en otros roles que más adelante les voy a contar entre los 36 y los 38 años. Timoteo siempre estaba batallando con su carácter. ¿Por qué? Porque tenía naturaleza tímida y además era muy susceptible por su juventud, era muy sensible y muy susceptible. Entonces había muchas cosas que a veces lo cuestionaban o que muchas veces lo herían fácilmente. Era muy sensible, era una persona muy sensible. Muchos también tienen ese tipo de carácter. Y hoy en día, por tener ese carácter, son rechazados o muchas veces son relegados en la iglesia. ¿Por qué? Se les da una primera oportunidad y no responden con el compromiso adecuado porque no tienen la madurez suficiente, entonces no encaran las responsabilidades como deben de ser. ¿Qué sucede? Entonces en la iglesia ya desconfían de él y no vuelven a asignarle otra tarea porque dicen, este está muy joven, este no es capaz de cumplir la responsabilidad, este no puede, este empieza una cosa y no la termina. Pero ¿qué sucedía? Aquí vemos un hombre que tenía unas características y que estaba siendo formado y pulido por el Señor. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, aunque hubo un momento
en que Timoteo de alguna forma no respondió adecuadamente a la misión, Pablo no se deshizo de él, Pablo no se deshizo de Timoteo, sino que perseveró y siguió instruyéndolo, y él sabía que ahí había un don, y él dijo, no, pues o sea, yo quiero seguirlo puliendo, y le siguió dando oportunidades para que aprendiera a servir adecuadamente. Pablo también en primera y segunda de Timoteo se dice que estuvo siempre animándolo a la misión. Observamos que hay un Pablo que empieza a escribirle a una persona que prácticamente era su amigo íntimo, una persona con la que había compartido, con la que había tenido experiencias, con la que había llorado, una persona que le tenía confianza, que le contaba sus cosas más íntimas, y en este momento Pablo pasa por una situación donde sabemos que él tuvo que estar preso, entonces tuvo que designarle más tareas a quién, a Timoteo, porque no podía encargarse de todo, y se dice por eso que Timoteo ayudó o fue copartícipe en la escritura de algunas de las cartas que hay en la Biblia, que le ayudó pues en la parte de escribir. ¿Cuáles fueron los roles que tuvo Timoteo? Hubo dos roles muy importantes. Uno fue discípulo y el otro fue evangelista. Yo diría que en este momento el rol de ser discípulo a todos nos incumbe, y a todos por eso nos están enseñando a ser discípulos. ¿Quién es un discípulo? Miremos. Un discípulo es aquel que sigue un maestro y que es enseñado por él, pero además de que es enseñado por su maestro, es partícipe o está de acuerdo con lo que le enseñan. Además, también en todos los casos significa que un discípulo aprende a darle primer lugar a quién, a Dios, a Cristo, y que las otras cosas van a tener que un segundo lugar. Un discípulo también es reconocido como ¿qué? Como una persona que recibe responsabilidades. ¿Esas responsabilidades cuáles son? ¿Cuáles le fueron encargadas a los discípulos? Como ustedes saben, llevar el mensaje, expulsar demonios, sanar enfermos. Y Dios, ¿qué hizo? Jesús les dio autoridad. Todos ustedes son discípulos de Cristo Jesús. Y esa es la reflexión a la que hoy Dios nos quiere llevar con esta enseñanza. Tal y como fue con Timoteo, cada uno de ustedes es un Timoteo. Puede que tú no hayas sido llamado a ser evangelista, puede que tú no seas un maestro, puede que tú no seas un apóstol, pero si eres un siervo de Jesucristo, si eres un discípulo, y donde quiera que tú llegas, hay ojos que te están viendo y tu testimonio impacta. A veces hay gente que te va a dar la oportunidad de hablar y quieren que hables y le compartas tu testimonio, aunque a veces de pronto haya cosas en tu vida que te den pena, que te molesten, que te pregunten, o que de pronto no quieras comentar porque has sido una persona de mucha timidez o privacidad. Pero ¿qué sucede? Eso Dios lo usa para testimonio. Entonces Dios también trata con nuestro carácter y con nuestro temperamento, porque hay veces hay cosas que las queremos tener reservadas por allá como en un archivo, porque decimos, no, ya pasó, ya borremos, pero nunca nos imaginamos a cuánta gente esas experiencias, esas historias vividas, esos testimonios le pueden servir ¿de qué? De enseñanza, le pueden inquietar su corazón. Dios puede llegar en ese momento y con esa vida que tú pasaste por un momento difícil, a esa otra persona que le hace, Dios viene con su Espíritu Santo y empieza a sembrar una semilla de la palabra, y solo el que ha pasado por una situación similar va a entender al otro cuando venga y le cuente, mira, me está pasando esto y esto. Ejemplo, una persona que no ha tenido problemas, yo estoy segura, por ejemplo, que una persona que no haya tenido problemas con el licor, nunca va a ser capaz de entender otra persona que llegue con una situación difícil de adicción al alcohol, porque no la va a averiguar. Si no ha pasado por esa situación, no le va a poder escuchar, tener la misma paciencia, aconsejar igual, por mucho que le quiera ayudar. ¿Por qué? Porque no pasó por esa situación. Entonces, cada cosa que tú has vivido es importante, es
muy importante, porque de eso se vale Dios para poder ayudar a fortalecer la fe de otros y para que otros que no lo conocen puedan escuchar tu testimonio, escuchar tus vivencias, escuchar aún muchas lágrimas que en algún momento hayas tenido que suceder o pasar, pero que son de lo que Dios te vale, porque te ha pulido, porque te sigue puliendo, y es lo que en últimas va a llevar el respaldo de también su palabra. Entonces va a llegar la palabra, pero también va a llegar una historia de vida. Y por eso Dios dice que somos libros abiertos, cada uno de nosotros. Además de esto, un discípulo debe aprender a estar sometido a unos requisitos o a unas características. ¿Cuáles son esas características? Vamos a ver, en Mateo 16:24 se habla sobre la entrega absoluta. Siempre vamos a estar sometidos a una negación a nosotros mismos, lo que llaman la muerte al yo, que a nosotros no nos gusta en nada. ¿Por qué? Porque eso duele, porque es muchas veces renunciar a cosas que nos agradan, pero que es importante ¿para qué? Para que Dios quebrante esa parte de nosotros que de pronto no debe seguir siendo así y que salga más que su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo pueda actuar, obrar más en nosotros y sea menos que la carne. Entonces dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También vemos que hay algo que habla sobre, hay que aprender a renunciar en algunos momentos, en Lucas 14, 26 y 33. Aprender a poner primero a Dios antes que muchas veces hasta nuestros propios familiares, porque dice que si no los aborrecemos, pero dice que si no amamos más a Dios que a ellos, porque llegarán momentos en los que va a ser necesario que aprendamos a obedecer más a quién, a Dios, que a nuestra propia familia, que nos puede decir, no haga esto, y por qué hace esto, no me gusta que haga esto, pero ¿quién va a predominar en ese momento? El Señor, ¿cierto? Además, otra de las características era el amor. Juan 13:35 dice que si no nos amamos unos a otros, entonces no se va a poder ver en nosotros que somos sus discípulos. Eso es otro rasgo del discípulo. Hay un hombre que se llama Peter Warner y él decía que en el significado de discípulo era equivalente a una persona que es nacida de nueva, un cristiano que sigue a Jesucristo como Salvador y Señor y que además está creciendo en gracia y en el conocimiento de Dios y que aprende a ser un miembro responsable en el cuerpo de Cristo. Eso también es otro significado de la palabra discípulo. En resumen, entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo puede ser un aprendiz de la escuela de Cristo, uno que está dispuesto a sacrificar su vida por sus creencias, uno que actúa para cumplir con una obligación del discipulado, uno que está dispuesto a ser otros discípulos y es prácticamente enfatizar la importancia en que los seguidores de Cristo aprendan a ser como su maestro. ¿Seguidores de quién? De Cristo. Pero ¿a quién nos tenemos que parecer cada vez más? A Cristo. Respecto a eso, entonces, hay una ilustración muy bonita de la antigua China de un hombre joven, y este hombre quería él quería ser un arquero, le gustaba mucho la arquería y entonces pensaba cómo podré lograr aprender a ser un buen tirador. Mientras pensaba en todo esto, ¿qué sucedió? Él dijo, ya sé, la persona que más me puede ayudar es la persona más mayor, la persona más adulta que pueda haber. Ese me va a enseñar a ser un buen tirador, un buen arquero. Entonces, ¿qué sucedió? Se encontró con que había un hombre de avanzada edad, con mucha sabiduría, se le conocía con mucha sabiduría, que vivía muy lejos en una montaña. Y dijo, voy a visitarlo y le voy a preguntar qué necesito para ser un buen arquero, porque yo quiero ser el mejor arquero.
Pues así fue, este hombre se desplazó y encontró a este otro hombre mayor, adulto, con mucha sabiduría, y le dijo: me han dicho que tú eres un buen maestro, quiero aprender a ser un buen arquero, ¿por qué no me enseñas? ¿Qué necesito para aprender a ser un buen arquero? Entonces le dijo: sí, ¿quieres aprender a ser un buen arquero? Entonces lo primero que tienes que hacer es conseguir un piojo. El joven se quedó asustado y dijo: ¿un piojo? ¿Eso qué tiene que ver con ser un buen arquero? ¿Cómo así que un piojo? Bueno, le pareció muy extraño ese pedido que le hacían, pero sin embargo se fue y buscó el piojo. Cuando lo trajo, entonces el maestro le dijo: ahora tienes que observar ese piojo con mucha delicadeza, sin irle a hacer daño, y debes hacer anotaciones día a día de lo que observas en ese piojo. Cuáles son sus características, qué tan pequeño es, cada cuánto se mueve. Bueno, le puso a hacer una cantidad de anotaciones. Él se quedó pensando: pero esto tan extraño, ¿qué tiene que ver un piojo con aprender de arquería? Yo creo que ese señor está como muy loco. ¿No será mejor que yo le pida ayuda a otra persona? Yo creo que me equivoqué. Pero bueno, insistió y dijo: bueno, voy a hacerlo, nada pierdo con hacerlo. Bueno, le llevó todos los apuntes, los registros al maestro y le dijo: ya tengo los apuntes, los registros, ya localicé todo, las características del piojo, las dimensiones, los tamaños, todo, cada cuánto se mueve. Bueno, mejor dicho, ya lo tenía hasta chequeado, cada cuánto pestañeaba, todo. Cuando en ese momento le dijo entonces que ahora lo amarrara a un hilo de seda, pero sin hacerle daño y sin que se muriera. Entonces ese quedó: pero maestra, ¿cómo va a hacer eso? Eso es muy difícil, lo puedo aporrear, se puede morir, ¿cómo no le voy a hacer daño? No, amárralo sin hacerle daño. Bueno, hizo el esfuerzo, tuvo que intentar muchas veces, tuvo que ser muy perseverante, porque ustedes saben que este animalito es diminuto. Entonces, para que no le muriera y no le estripara y lo matara, ya se imaginan la dimensión de la tarea. El hecho fue que este joven logró, después de muchos intentos, amarrar el piojito y colgarlo del hilo de seda. Cuando le dijo: bueno, ya lo colgué debajo del hilo de seda, debajo del árbol, como tú me lo pediste, ¿ahora qué hago? Entonces le dijo: ahora retrocede unos cuantos pasos y te vas a ubicar al frente del piojo. Entonces le dijo: ahora sí estás preparado. Entonces él dijo: ¿cómo así que preparado? Entonces dijo: sí, mira. Entonces le entregaron el arco, la flecha, y le dijeron: ahora vas a tirar y tienes que disparar a todo el blanco, al piojo. Entonces él dijo: no, pero es que esto es imposible, yo cómo voy a lograr darle a ese blanco, es muy difícil. ¿Qué hizo él? Él dijo: pues bueno, lo voy a intentar. Para la sorpresa que se llevó fue que de tanto observar al diminuto animal, cuando lanzó el primer disparo, le dio justo al blanco y el piojo cayó y se murió. Entonces, asimismo, es aprender a ser discípulo y es aprender a ser pescador de almas. Con la diferencia que a nosotros nos enseñan a qué: a colocar el anzuelo, a poner la carnada, a estar pendiente. Asimismo, como este hombre joven tuvo que observar este piojo, nosotros tenemos que aprender a observar las almas, porque todas las almas son diferentes, todas tienen distintas características, distintos temperamentos. Unos te van a escuchar, otros no te quieren escuchar, solo te quieren ver. Unos te van a criticar todo el tiempo y todo el tiempo van a querer que les des más y más y más, y dicen ser ateos y dicen: oigan, usted está loco, está asustado, está perdiendo el tiempo. Pero todo el tiempo su concentración y tus ojos están puestos en quién, como un radar en usted. Entonces hay diferentes tipos de almas o de personas a las que ustedes van a llegar como discípulos y les van a
a capturar la atención. Entonces, ¿qué deben aprender? Esa agudeza visual. Tanto ustedes como yo, agudeza visual. Miren que nos han enseñado mucho el método de la observación. ¿Por qué? Porque esto es importante. Hay quienes llegan a ustedes y le abren su corazón y empiezan a contarle un montón de cosas y usted es como que, pero si yo no tengo confianza con esta persona, ¿por qué me contó eso tan íntimo, como tan delicado? Apenas he cruzado saludo con ella, pues uno se queda como realmente asustado porque no es digno de tanta confianza. Mientras que habrán otros que llegarán y ni una sola palabra, pero ¿qué dirán? ¿Ve? ¿Por qué no me invitas allá donde vas? No quiero ir con vos. Así de repente te dicen y entonces, venga, vamos. Como habrán otros que se demorarán mucho tiempo y estarán observe y observe y observe, calibrándolo a uno. Bueno, a ver, este se equivocó por acá, no se está fallando por acá. Y es que Cristiano, mire lo que hace. Entonces, eso es un proceso gradual, pero nos deja de enseñanza que aprender a ser discípulo requiere tiempo, requiere paciencia, requiere entrenamiento. Porque miren que tuvo que hacer este joven, dejarse entrenar ¿por quién? Por el maestro. Y en ese proceso vamos a tener muchos cuestionamientos, porque nos mandan a hacer cosas que muchas veces no entendemos, pero que en medio de no entenderlas, si tenemos disposición a aprender como la tuvo Timoteo y como la tuvo este joven de la enseñanza, terminará siendo ¿qué? Un buen discípulo. ¿Cuál es el segundo rol? El segundo rol es el de evangelista. Ustedes habrán escuchado mucho, un evangelista es el que lleva las buenas noticias, un evangelista va pues como prácticamente muy parecido a un misionero de un lugar a otro, tiene conocimiento de la palabra de Dios, a quien se le dio primero como el término de evangelista fue a quien, a Felipe, en Hechos 21:8. Y estas personas también reciben un don especial de parte de Dios, no solo para llevar el mensaje, sino que son respaldados ¿con qué? Con señales de parte de Dios. Entonces habrá momentos en que de pronto te pueden colocar a orar y entonces le dicen, vea, que ore por liberación por esta persona y usted, pero ¿cómo? Si yo no sé, o le puede dar hasta susto a usted. Pero usted no sabe qué ministerio tiene, usted no sabe a qué Dios lo ha llamado. Y si de pronto usted es evangelista y no sabe, o si de pronto es maestro, ninguno sabemos. Hay 5 ministerios específicos a los que Dios se pudo haber llamado, todos tenemos un llamado diferente. Entonces, hay que estar pendientes y estar como alertas de qué características puede tener cada uno y qué se le facilita más, o incluso qué dones puede tener que no ha descubierto y que el Señor en su momento le va a ir mostrando, mira, tú tienes esto, tú tienes aquello, yo te llamo para esto, yo te quiero en esto. Hay gente, por ejemplo, que le encantan los niños, entonces él tiene las habilidades para ser ¿qué? Maestro de niños. Hay otro que no las tiene, pero lo pulen y le enseñan. Y entonces, ¿qué le muestra? Usted sí tiene ese talento, usted sí tiene ese afecto, usted sí tiene ese carisma, usted sí tiene ese amor. Entonces, mientras que otra persona que no le tiene paciencia a los niños y va a decir, no, yo con niños no, nada que ver, a mí me gustan más las personas de la tercera edad y les tengo mucha paciencia. Y cada uno puede tener un servicio diferente dentro de ¿qué? De la congregación. Habrá otra persona que le encargará mucho ¿qué? Cuando hagan agasajos, cuando hagan cosas, ayudar a organizar todo. Y habrá otros que dirán, no, yo no sé hacer nada de comidas, de preparar, de hacer un detallito para la persona que llega, eso se me complica mucho, pongan a otro. Entonces cada uno tiene un servicio dentro de ¿qué? Dentro del cuerpo de Cristo. El evangelista también es mencionado como don de Dios para la edificación de la iglesia en Efesios 4 del 11 al 12. Es una habilidad que Dios le da a algunas personas para que puedan llegar a los incrédulos, para enseñar la palabra de manera sencilla. Es un cristiano que es capacitado, ¿para qué? Para darse continuamente a la formación para proclamar el mensaje de Dios. ¿Cuáles fueron entonces también los puntos fuertes y los logros de quién? De Timoteo. Timoteo se convirtió después del primer viaje misionero a Pablo y se unió a Pablo en otros viajes.
Fue un cristiano respetable en su ciudad natal, o sea que tenía buen testimonio. Recibió 2 cartas personales de Pablo y quizás tuvo una gran fortuna. Llegó a conocer a Pablo más cerca que otros discípulos y reconocido como un hijo de él. ¿Cuáles son las lecciones de su vida? Que nuestra juventud no debe ser tenida como una excusa para no servir a Dios, ni para sentirnos que somos niños o que no podemos o que somos insuficientes o que no tenemos capacidades disponibles para Dios. ¿Cómo fue capacitado Timoteo para servir a Dios? Eso lo vemos en 1 de Timoteo 1:3. Él continuamente recibió enseñanza, recibió aprendizaje y se le hicieron varias exhortaciones. Destacarse como ejemplo ante los creyentes, 1 de Timoteo 4:12. Enseñar las escrituras, proclamar la palabra de Dios ¿con qué? Con las personas, con la audiencia, con todo el que llegaba. Es tanto así que hay un momento que a él se le dice que aprenda a estar a tiempo y fuera de tiempo, que avive el don de Dios que le fue dado. Se le dice en 2 de Timoteo 1:6 que no descuiden los dones que se le fueron dados, que los mantengan, que sufran el evangelio según el poder de Dios. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 1:8 y 13. También se le encarga que enseñe a otros hombres, que predique la palabra en toda ocasión, porque se acercan días cuando no se va a poder escuchar doctrina sana. Hay 2 cosas que pueden ayudar a levantar Timoteos. Tú eres uno de esos Timoteos, pero hay 2 cosas que te pueden ayudar a ti para levantar otros Timoteos. Uno es la fe no fingida. A Timoteo se le resaltó que él tenía una fe no fingida en 2 de Timoteo 1 del 3 al 5. Miren que él tuvo que aprender a mantener esa fe que era verdadera para poder realmente afianzarse cada vez más en el Señor. Primero empezó aprendiendo de su abuela y su mamá, y después que esta fe habitó en su abuela y su mamá, la aprendió ¿de quién? De Pablo, porque Pablo le estaba instando con el testimonio, con lo que hacía. Era un hombre de mucha fe, entonces lo desafiaba continuamente. Bueno, mire esto, y crezca en la fe y aprenda esto. En 1 de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y en Hebreos 11:6, como ya sabemos, nos dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, para poder aprender a ser Timoteo necesitamos tener fe no fingida. Cuando nuestra fe es fingida o no es la suficiente, ¿qué hace Dios? Nos la derriba y nos enseña a crecer en fe. Y quita de nuestra vida, va quitando toda incredulidad y nos va enseñando que Él es real, que Él es vivo, que está con nosotros y que nos llamó a una tarea específica. Asimismo, cada uno es llamado a dejar huella, los que tienen hijos en los hijos, los que tienen sobrinos en los sobrinos, que así como la abuela y la mamá de Timoteo le enseñaron las escrituras desde pequeñito, ¿qué niños tienes a tu alrededor en los que tú puedas influenciar? En los que puedas de manera sencilla llevar un poco de la palabra y que estos niños tengan una formación de esa palabra, porque eso está escaso hoy en día. Entonces ellos escuchan música, ellos ven televisión, ellos van a la escuela, pero no hay nadie que les enseñe la palabra. Nadie. Hay un vacío enorme de esa enseñanza. Y si a un niño se le instruye desde pequeñito, aunque crezca, siempre esa palabra va a permanecer en su corazón. No todos los compañeros de Pablo tenían verdadera fe. Eso lo vemos en algunos hombres. Uno era un hombre llamado Demas, en 2 de Timoteo 4:10. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba más al mundo que a Dios. También se hablaba de Alejandro el calderero, en 2 de Timoteo 4:14. Era un hombre que se oponía a las demás personas. Y de Himeneo y Fileto, en 2 de Timoteo 2:17.
Era un gnóstico que enseñaba que Cristo no resucitó corporalmente. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con personas, con hombres con fe ¿qué? Fingida. Por eso se nos insta tanto a tener que agudeza visual. No todo el que dice que es de Cristo es de Cristo. Hay muchas personas que nos van a venir a decir, yo soy cristiano hace 15, 20, 30 años. Pero ¿qué va a suceder? En unos puede haber, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. En otros puede haber que usted ve y mira el reflejo. Y por ejemplo, a mí en estos días me mencionaban algo de que muy triste una persona, por ejemplo, que llegó a idolatrar tanto a los animales, que en ese momento tiene 3 gatos y todo su dinero lo distribuye para los gatos y ya se sobrepasa en atenciones de clínicas, de veterinario, de salones de belleza, y a los papás en cambio no les colabora con nada, ni los honra como padre y madre. Entonces, y es una persona hace muchos años cristiana. Entonces los papás decían, ¿cómo esta persona me dice que conoce de Cristo y teniendo este comportamiento? Entonces hay mucha gente que se está perdiendo por nuestro testimonio. Entonces nos van a hacer cuestionamientos, nos van a decir, ¿y por qué si es cristiano hace eso? Entonces hay que estar siempre como referenciando también que hay varios tipos de personas en el cristianismo y que hay quienes se llaman cristianos pero no son cristianos. Con toda esta información que vemos, que en la actualidad necesitamos que muchos Timoteos, personas que estén dispuestas a dejarse capacitar, con disposición de aprender, que quieran disponerse a servir, que quieran tener compromiso, que se dejen formar, que lleven su fe, si en algún momento fue fingida, a una fe que sea sincera, a una fe que sea real, que estén continuamente dispuestos a trabajar, a esforzarse y a parecerse a quien cada día más, a Cristo. Entonces, ahora sí, para cerrar, vamos a mirar entonces los videitos que les dije para que veamos como el cierre de la enseñanza. Sí, por favor.